La doctora María Antonia Casanova es profesora de la Universidad Camilo José Cela y directora del Instituto Superior de Promoción Educativa de Madrid. A lo largo de su carrera se ha desempeñado en diferentes puestos, entre los que se destacan supervisora de educación, subdirectora general de Educación Especial del Ministerio de Educación y directora general de Promoción Educativa de la Comunidad de Madrid. Actualmente colabora con diferentes universidades nacionales e internacionales. En los temas que aborda como especialista están evaluación, diseño curricular y educación inclusiva. Dirige la colección Aula Abierta de la editorial Muralla y entre sus publicaciones pueden destacarse La sociometría en el aula, Manual de la evaluación educativa, Evaluación y calidad de los centros educativos, Diseño curricular e innovación educativa, entre otros. Y hoy nos va a presentar el tema La evaluación al servicio del aprendizaje y la inclusión. Hola a todas las personas interesadas, sobre todo las dedicadas a la docencia, que estén viendo esta presentación inicial sobre un modelo de evaluación que tiene que estar siempre al servicio del aprendizaje y de la inclusión, y nunca, por supuesto, para clasificar ni para segregar a nadie, primero de las aulas, de los salones de clase, de las escuelas y luego, lógicamente, de la sociedad. La reflexión que vamos a hacer, aparte de los aspectos técnicos que lógicamente habrá que tratarlos y hay que tratarlos, como todos sabemos, dentro de las aulas tranquilamente, porque la educación es una tarea lenta que requiere reposo, que requiere reflexión y que requiere el ir aplicando las técnicas y los instrumentos adecuados para ir tomando medidas, reflexionando y mejorando. Pero aparte de eso, hay que centrarse en la importancia que tiene la evaluación en el sistema y en por qué realmente es necesario el adoptar un modelo de evaluación que, que favorezca la sociedad inclusiva, que favorezca la sociedad democrática y que nos ayude a mejorar a todos. Hay veces que cuando se habla de mejorar la educación, se habla de modificar metodologías, de modificar campos de formación o contenidos, pero pocas veces se habla de cambiar la evaluación. Y realmente yo estoy convencida de que en lo que no cambia la evaluación casi no cambia nada, porque la evaluación es un elemento importantísimo dentro del sistema educativo que nos condiciona, que nos limita y que marca el camino anterior a seguir. Realmente, en muchas ocasiones sabemos que estamos todos más preocupados por la calificación que por el aprendizaje. Y por eso mismo la evaluación nos está condicionando todo nuestro proceso de enseñanza y nuestro proceso de aprendizaje. Porque lo que no se evalúa desaparece del sistema. Y lo que se evalúa en función de cómo lo hagamos, de cómo realicemos esa evaluación, va a marcar, va a poner el énfasis en unos aspectos o en otros del aprendizaje. Es decir, va a conseguir un verdadero desempeño de los talentos de cada persona, o lo único que va a conseguir es una memorización sin sentido que en esta sociedad de la información y del conocimiento cada vez tiene menos importancia. Tenemos una sociedad democrática, o al menos eso queremos, y en principio la democracia acepta y valora las diferencias, con lo cual no queremos grupos iguales y no queremos conseguir que todas las personas sean iguales mediante un modelo de evaluación uniforme y homogéneo. Esta sociedad exige la participación activa de toda la población, por lo cual tiene que estar abierta siempre a la innovación y obliga a implementar un modelo educativo que favorezca la incorporación de toda la ciudadanía a la sociedad con igualdad de oportunidades. Es decir, nos obliga a disponer de una educación con equidad y con aprendizaje para todos. Por eso, la respuesta educativa tiene que favorecer la convivencia en la diversidad, y eso solo se consigue atendiendo personalizadamente y de forma inclusiva al alumnado, para formar ciudadanos demócratas y además manteniendo esta educación a lo largo de toda la vida. La atención a la diversidad en educación es un reto que tenemos todas las sociedades, porque la diversidad social se refleja en la escuela, se refleja en los salones, en la población que atendemos. Entonces no podemos contar con modelos de currículum cerrados y rígidos, sino que hay que optar por diseños curriculares abiertos, flexibles, que conviertan ese currículum en un modelo
que pase desde la integración hasta el modelo de educación inclusiva, que es el que manejamos ahora. ¿Por qué? Pues porque la sociedad en general no acepta a la persona que no conoce. Entonces, los agrupamientos que son homogéneos no favorecen el aprendizaje de los diferentes. Y, en definitiva, si todos tenemos que vivir juntos y sabemos que la convivencia no es fácil, todos debemos educarnos juntos. Es la mejor forma de conocernos desde pequeños, desde que los niños empiezan a socializarse en la escuela y a desarrollar su afectividad hasta llegar a la juventud, a la adolescencia, a la juventud, y que cuando se salga de la escuela no haya diferencias entre ningún tipo de persona. Además, en este momento, la nueva escuela mexicana, entre los ejes articuladores que ha establecido, hay dos que nos interesan especialmente para defender una educación inclusiva y una interculturalidad crítica. Y es que estos dos ejes van a condicionar enormemente tanto el diseño curricular, el programa que ustedes están manejando ahora, como la evaluación. La educación inclusiva supone que no tiene que ser el niño el que se adapte al sistema, sino que es el sistema el que se flexibiliza para ofrecer diferentes opciones ajustadas a las características de su alumnado. Todos los alumnos son diferentes. Cuando nos preguntan, ¿y este alumno es diferente? Sí, pero todos son diferentes, por distinto ritmo de aprendizaje, estilo, por diferentes capacidades, talentos, por sexo, género, es decir, por multitud de razones. Entonces resulta imprescindible, por una parte, contar con estrategias metodológicas diversificadas que sean adecuadas y que nos permitan que todos los niños colaboren, no que compitan, sino que colaboren para conseguir un trabajo común. Los principios del diseño universal para el aprendizaje son una buena estrategia, unos buenos principios para aplicar en cualquier metodología que utilicemos. Y también la evaluación debe responder a esa exigencia de personalización educativa, porque debe contribuir al logro de los propósitos que tengamos establecidos. Por eso, un modelo de educación inclusiva requiere que todo el currículum sea inclusivo, y también la evaluación, aunque la verdad es que pocas veces se cumple de este modo. El carácter formativo de la evaluación supone que nos va a servir para mejorar los procesos, para estar permanentemente pendientes de cómo evoluciona cada niño, cada niña en nuestro salón, y por eso mismo nos permite conocerlos mejor y tomar las medidas en el momento preciso, en el momento adecuado, en que hay que tomar una decisión para que ese niño o esa niña siga aprendiendo y no se le levanten barreras artificiales que no deben estar ahí, y que bastantes barreras pone a la sociedad como para que en la escuela encima pongamos alguna más. La evaluación, decíamos hace un momento, que dirige toda la actividad, por lo que el acertar con un modelo de evaluación apropiado nos va a hacer tener un éxito total en la formación y en la educación de nuestro alumnado. Por eso tenemos que partir de un concepto de evaluación que nos aleje de eso que pensamos de que evaluar es igual a examinar. No, el examen, la prueba concreta escrita, puede ser uno de los procedimientos que se utilicen, pero desde luego ni el único ni el más importante. Por eso, para comenzar, yo les daría este modelo de evaluación, este concepto de evaluación que consiste en que evaluar es un proceso de obtención sistemática de datos que ofrece información continua acerca de cómo se produce la enseñanza y el aprendizaje, y por eso permite valorar lo conseguido en cada momento, ojo, en cada momento, y en consecuencia tomar medidas inmediatas para ajustar y mejorar los procesos y mejorar así los resultados. Es decir, no es algo que hay que ubicar al final de un proceso, porque si hemos terminado ya el proceso, posiblemente ya no podemos hacer nada. Es decir, sí, dejarlo para otro mes, para la semana siguiente. Entonces, realmente hay que plantearse un cambio, yo diría que bastante radical en algunos casos, en el modelo de evaluación. Si pensamos en atender a la diversidad del alumnado, yo les planteo esta viñeta de Tonucci, que fíjense que es del año 1974, y donde Francesco Tonucci Prato nos dice estas opiniones acerca de los niños de la maestra. Dice: Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, José es un hipodotado,
Carlos es un caracterial, Luisa es demasiado tímida, Mercedes es una maleducada. Y fíjense cuál es la conclusión en la evaluación de la maestra. Solo Juan es normal, firmado la maestra. Es decir, solo consideramos normales a los que son como nosotros. Claro, eso no es atender a la diversidad. Y ese modelo tiene que cambiar. Y no digo que la maestra lo haga de forma malintencionada, no, no. Es que somos muy subjetivos, cada uno tenemos nuestra forma de ver la vida, nuestros valores y pensamos que así tiene que ser todo el mundo porque es lo mejor para ellos. Pero claro, hay que admitir que la sociedad ha cambiado muchísimo, que el mundo ha cambiado enormemente y que sigue avanzando en montones de aspectos muy importantes y que tenemos que ir adecuando nuestra actuación profesional a las circunstancias que se plantean. Entonces hay que pensar qué modelo de evaluación queremos para nuestras alumnas y para nuestros alumnos. Un modelo tradicional academicista lo que suele hacer la evaluación, y por eso no suele gustarnos, es que destaca lo negativo. Por eso no tiene buena imagen. Intenta homogeneizar al alumnado. Es decir, si yo aplico un examen igual para todos, no estoy atendiendo a la diversidad, sino todo lo contrario. Es simplista porque valora todo lo aprendido con un número. Miren, un número a mí no me dice cómo es ese niño, cómo es ese estudiante, lo que ha aprendido y lo que le falta por aprender. Precisamente por evaluar con números favorece la competitividad, porque pareciera que dos niños que tienen un 7 han aprendido lo mismo y que el que tiene un 8 ha aprendido más, cuando eso es totalmente falso. Es decir, cada uno ha aprendido unas cosas diferentes y cada uno responde a intereses propios. Y como se sitúa al final del aprendizaje, realmente el proceso ya no nos permite mejorarlo. Es decir, ya se acabó el proceso y ya lo que tenemos que hacer es a partir de ahí. En cambio, si yo adopto un modelo de evaluación continuo y de carácter formativo, voy a evaluar los procesos. Precisamente por eso permite mejorarlos, porque yo cada día estoy observando cómo trabajan mis estudiantes en el aula y yo puedo constatar lo que va bien, lo que va mal, lo que va regular, de manera que me permite tomar medidas. Describe los talentos o las dificultades que se presentan. Eso es personalizar la educación. Es decir, la educación siempre hay que personalizarla. Y con este modelo también personalizamos la evaluación. Hay que plantearla desde el comienzo del proceso, desde el comienzo, y evidentemente, si nuestros estudiantes saben perfectamente cómo están funcionando, pues eso les permite tanto autoevaluar su trabajo como cooperar con los demás para conseguir un trabajo mejor. Cooperar y no competir, que es lo que necesita la sociedad actual. De toda esta tipología de la evaluación, que yo supongo que ustedes, la mayoría de ustedes conocen y dominan, nos vamos a fijar en lo que nos trae hoy aquí, que es la formativa y la sumativa, pero vamos a recuperar algo más. Y vamos a recuperar el concepto de evaluación ideográfica y, por lo tanto, el concepto de rendimiento satisfactorio del aprendizaje. No solo el suficiente, no solo el que consigue dominar unos conocimientos adecuados, sino el que consigue trabajar todo lo que puede y alcanza el máximo desarrollo en sus capacidades, que es de lo que se trata la educación. Evaluación formativa. Un concepto es la que evalúa procesos, se aplica de forma continua, lo cual permite obtener datos sobre cómo se está produciendo el aprendizaje del alumnado. Así es posible superar las dificultades que se presenten y reforzar los talentos y puntos fuertes de la programación. Es decir, sirve tanto para reforzar los aprendizajes y los talentos del alumnado como para reforzar lo que esté funcionando muy bien en nuestra programación. Si atendemos de este modo a cada estudiante, favorecemos la inclusión. Es decir, a la vez que favorezco el aprendizaje, favorezco la inclusión, pues se potencian las capacidades personales y se superan las dificultades de aprendizaje en el mismo momento en que se producen. Pero les decía que tenemos que rescatar un concepto que yo creo que es muy importante en educación, que es el rendimiento satisfactorio. Y es que el rendimiento suficiente, digamos, simplificando, que es cuando el estudiante alcanza, digamos, que los conocimientos, los propósitos que se establecen en el sistema. Es decir, en nuestros sistemas educativos aparecen unos criterios externos de evaluación, comparamos lo que ese estudiante, lo que ese niño, niña o adolescente ha alcanzado en relación con esos criterios, y si coinciden, y si están bien, y si lo superan, tienen un rendimiento suficiente. Ahora, eso quiere decir
que ese alumno ha trabajado todo lo que tiene que trabajar y ha desarrollado todas sus capacidades? Pues a lo mejor no, a lo mejor no. Es decir, puede ser un alumno sobresaliente y podría haber hecho mucho más que conseguir exclusivamente esos propósitos estrictos que marca el sistema. A lo mejor hubiera podido hacer más, con lo cual tendría un rendimiento suficiente, pero no satisfactorio. Tenemos el caso contrario, inverso, y es cuando un estudiante ha conseguido todo lo posible en función de sus capacidades y de su esfuerzo personal. A esto hay que llegar, con todos, ¿eh? Pero hay veces que puede no coincidir con el rendimiento suficiente. ¿Por qué? Pues porque ese alumno, ese estudiante, tiene una discapacidad. Yo diría que solamente me centraría en una discapacidad intelectual, y aunque se esfuerce y aunque desarrolle toda su potencialidad, posiblemente no alcance todos los propósitos que nos está planteando el sistema. Y yo les diría más, si nuestra sociedad no estuviera tan burocratizada y no le diéramos tanta importancia a los papeles, no importaría. O sea, no importa que este niño no tenga un título. Lo que necesita es una formación adecuada, una educación adecuada, para poderse incorporar a un trabajo con apoyo, a un trabajo independiente, para estar bien integrado personalmente y para mantener una relación social y afectiva satisfactoria. A eso es a lo que tiene que aspirar la educación con todo el alumnado, ¿eh? Con todo el alumnado. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que el rendimiento sea suficiente y satisfactorio. Es decir, que todos nuestros alumnos alcancen los propósitos que marca el sistema, porque se supone que es lo ideal para que esa persona se incorpore a la sociedad adecuadamente, pero también que ese rendimiento responda a las capacidades que tiene cada niño o cada niña. Es decir, no nos podemos conformar solo con el suficiente, sino que si consiguiéramos que todo el alumnado tuviera un rendimiento satisfactorio, nuestro sistema educativo estaría funcionando muy bien y muy satisfactoriamente. Si tenemos una educación inclusiva, la evaluación también tiene que ser inclusiva, ¿eh? Es decir, que la educación inclusiva plantea que todo el alumnado tiene que estar en una misma escuela, independientemente de sus características personales, y que esa escuela tiene que disponer, obviamente, de todos los medios para ofrecer una educación óptima, medios humanos y medios materiales, porque la inclusión no se trata solo de acceder a la escuela, es decir, de eliminar una barrera de carácter arquitectónico, sino de acceder al aprendizaje. El aprendizaje es el que tiene que ser accesible, no solo el edificio escolar. Por eso, el currículum y todos sus elementos tienen que desarrollarse en orden a conseguir esa educación inclusiva. Y como les vengo insistiendo desde el principio, la evaluación también tiene que ser inclusiva y por lo tanto tiene que ser formativa, porque es la única que cumple las exigencias que requiere esta educación, tanto inclusiva como intercultural. Yo creo que la educación intercultural está dentro de la inclusiva, porque entre las diferentes características que tiene nuestro alumnado puede ser el pertenecer a una o a dos o a tres o a 5 culturas diferentes. Yo creo que esta maestra, que la conocen ustedes muy bien, yo también afortunadamente, ven que, bueno, pues ven que está atendiendo a niños, niñas y personas más mayores. Yo estoy convencida de que esta maestra hacía evaluación formativa, casi seguro que no examinaba a esos alumnos que tiene, son muy diferentes, seguro que se adaptaba a ellos y que ellos iban aprendiendo paulatinamente todo lo que podían. Y además en unas condiciones, pues tal y como lo vemos ahora, nada favorables. Pero yo pienso que tal y como nos la ponen y tal y como están ahí las personas que están aprendiendo, creo que debería ser una muy buena maestra y siempre tenemos que aprender de estos buenos ejemplos y no perder de vista que aunque tengamos mucha tecnología, no siempre nos sirve para avanzar. Les decía que todos los elementos curriculares tienen que favorecer la inclusión y la evaluación formativa. Y fíjense que la arquitectura, por ejemplo, también tiene que contribuir a eso. Si yo me fijo en el aula que está ahí arriba a la izquierda, pues esa es un aula de principios del siglo XX, pero que, ojo, si cambiamos el modelo de mesas y sillas, sigue siendo el modelo de muchos colegios ahora mismo, ¿eh? O sea, no nos asustemos, que hay mucho modelo todavía donde están todos los niños mirando al maestro y ya sabemos lo que tienen que hacer los niños. Escuchar, repetir, leer un libro, realizar unas actividades, repetir lo que dice el libro. No es ese el modelo
que requiere la sociedad actual, ni es un modelo que favorezca la inclusión. Entonces, vamos a cambiar también el modelo de arquitectura y el modelo de agrupamiento. Ahí tienen ustedes dos aulas, la de arriba, aquí la llamamos un aula de enlace, donde niños de diferentes países y de diferentes culturas están aprendiendo juntos y están aprendiendo en torno a una mesa y están dialogando. Y abajo tienen ustedes un aula de secundaria, ya no de primaria, que parece siempre más fácil, sino que tenemos un aula de secundaria donde están, evidentemente, como hay más de un grupo, ven ustedes que hay muchos alumnos. Hay veces que nos asustamos porque decimos que tenemos muchos alumnos en el aula. No importa. Todo depende de cómo organicemos los procesos de aprendizaje. Como hay muchos alumnos, es decir, hay dos grupos, por ejemplo, o más, puede haber dos profesores o más dentro de esa aula. Y están trabajando en diferentes equipos. Ven que al fondo hay computadoras, en otro espacio del aula hay una pequeña biblioteca, es decir, que la enseñanza requiere de innovación, requiere de ideas que favorezcan la inclusión y depende del modelo, en buena parte, del modelo de evaluación que apliquemos para sacar adelante a todo nuestro alumnado. No vamos a entrar en cómo practicar la evaluación formativa, porque esto evidentemente requiere una aplicación, pero la pregunta es, ¿y si desaparecen los exámenes, cómo evaluamos? Creo que esa es una pregunta que tienen que hacerse muchos docentes, porque, bueno, pues para tener datos de cómo van evolucionando nuestros alumnos, disponemos de la observación, de la encuesta, de la entrevista, de la fotovoz, de la sociometría, de grabaciones. Luego tenemos que analizar los datos y disponemos de una serie de instrumentos, como son instrumentos que son los registros, donde vamos anotando los datos que vamos obteniendo. El anecdotario, la lista de control, la escala de valoración o rúbrica, un cuestionario, el cuestionario de aprendizaje por escrito sería el tradicional examen o la prueba objetiva. Un diario que suelen llevar muchos y muchas docentes, o cualquier tipo de registro donde anotar los datos de una entrevista o de fotovoz. Yo incorporo habitualmente la sociometría y ahora lo voy a justificar, y sus instrumentos correlativos son el test sociométrico, el sociograma, el psicograma, la tabla sociométrica. La grabación también es muy importante porque nos ofrece datos y nos ofrece posibilidad de evaluar lo que desaparece en el momento en que se produce, como es la comunicación oral, por ejemplo. Es decir, si yo quiero saber cómo se expresa un alumno, tengo que ser muy buena observadora y además muy objetiva, cosa que no es muy fácil, salvo que lo grabe y lo pueda repetir, pueda reproducirlo de nuevo, bien solo en audio, bien con un video, bien con una fotografía. Es una forma de plasmar, de dejar de forma permanente algo que habitualmente, como ahora nos diría Bauman, es muy líquido, ¿eh? Es decir, desaparece en el momento en que se produce. Entonces, tenemos que disponer de todos estos medios para evaluar como instrumentos. Y me voy a fijar nada más en lo que es una lista de control y el test sociométrico, el sociograma, justificando por qué ponemos aquí, por qué incorporamos la sociometría, que creo que es algo que hay que rescatar de nuevo en estos procesos de evaluación. Ustedes conocen, le pueden llamar lista de control, le pueden llamar lista de cotejo, registro, lo que ustedes quieran. El nombre es lo menos importante. La importancia es el modelo de registro que vamos a utilizar para anotar los datos que vamos obteniendo en nuestra evaluación continua, es decir, en nuestra observación sistemática de todos los días acerca de cómo están trabajando nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Entonces, una lista de control o de cotejo es un cuadro de doble entrada donde yo pongo los propósitos que quiero conseguir en un lado, aquí vertical, y a continuación tengo a todos los alumnos que tengo en el aula, que pueden ser 25, que pueden ser 30, es decir, esto sería una hoja más amplia, de manera que yo voy trabajando en el programa que ustedes estén desarrollando ahora mismo y en función de cómo van avanzando, de cómo va avanzando cada niño en su aprendizaje, yo voy anotando en el recuadro que coincide el aprendizaje con el alumno que lo ha aprendido,
puedo ir anotando una crucecita, un punto si ha empezado ya a conseguirlo, 2 puntos si ya lo tiene casi conseguido, 3 puntos si lo ha conseguido del todo. De manera que yo en esta hoja de registro también puedo ir valorando secuencialmente, es decir, convierto esta hoja de registro en una escala de valoración, porque no solo digo cuándo lo ha conseguido, sino hasta qué punto lo tiene conseguido. Si, si estos propósitos, si estos indicadores de aprendizaje están bien diseñados, son muy concretos y son unívocos, es decir, evalúan una sola cosa, yo no necesitaría hacer una rúbrica añadida, porque en la rúbrica lo que hago es explicar en qué consiste, que lo ha conseguido, que no lo ha conseguido, que lo tiene a medio conseguir. Pero si es tan fácil como si conoce el vocabulario propio del lenguaje visual y plástico, que si lo conoce o no lo conoce. Es decir, creo que eso es fácil de observar y de detectar sin necesidad de más explicaciones por parte de la rúbrica. La rúbrica es para objetivos o para propósitos más complejos, que también la pueden hacer ustedes, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero fíjense que si yo voy cumplimentando este tipo de registro y este tipo de registro lo tengo preparado desde antes de comenzar el trabajo, desde antes de comenzar el proceso de enseñanza y desde que antes los niños empiecen a aprender, no después, sino antes. Pero si yo lo tengo desde antes, esta lista de control a mí me sirve de guía de enseñanza, porque me recuerda el proceso que tengo que seguir para enseñar, me está diciendo implícitamente las metodologías que tengo que utilizar, porque si yo tengo que identificar formas naturales como árboles, como nubes y como montañas, tendré que organizar una actividad o una situación de aprendizaje en la que los niños vean árboles, vean nubes, vean montañas. Es decir, que el disponer de esta escala o de esta lista de control, de esta lista de cotejo, a mí me sirve de guía de enseñanza porque me da pautas perfectas de por dónde tengo que dirigir mi enseñanza, es decir, mi organización del aula y las situaciones de aprendizaje que yo tengo planteado. Por otra parte, me da una fotografía absoluta de cómo van aprendiendo los niños. Es decir, si el proceso de aprendizaje va bien, todos estos recuadros se tienen que ir cubriendo progresivamente y sistemáticamente. ¿Qué puede pasar? Que un alumno, que la columna de un alumno esté medio vacía. Entonces, si yo cada semana reviso cómo van mis alumnos, yo tengo que ver inmediatamente con esta fotografía que me da la lista que ese alumno está teniendo dificultades en qué, pues en que no reconoce la imagen como tal, en que no clasifica diferentes tipos en lo que sea. Es decir, yo detecto si un alumno está aprendiendo o no, pero también detecto si alguno de los propósitos que yo he planteado no lo está consiguiendo nadie, porque eso me dice a mí que cuidado, que yo no estoy organizando las situaciones de aprendizaje adecuadas, dado que niños que están aprendiendo habitualmente de forma correcta, eso no lo está aprendiendo nadie. Entonces tengo que revisar mi modelo de enseñanza para poder avanzar y no dejarme nada de lo que yo he considerado importante. Por eso es fundamental el disponer de unos instrumentos adecuados para llevar a cabo esta evaluación continua. Esta sería la escala de valoración que yo les decía, bueno, que simplemente dice siempre, muchas veces, a veces y nunca, pero que yo la puedo resumir en la lista de control porque esta escala requiere de una para cada alumno, con lo cual es verdad que nos burocratiza mucho más todo nuestro trabajo docente. Ahora bien, puede haber un alumno con especiales dificultades que requiera de una escala para él solo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene que alcanzar unos aprendizajes específicos que no son idénticos a los del resto. Entonces, que no se nos olvide que podemos hacer una escala para algún alumno que lo necesite especialmente. ¿Por qué quiero rescatarles a ustedes la sociometría? Por algo muy simple. Los que trabajamos en evaluación sabemos que cuando se hacen evaluaciones institucionales, fíjense que el número de alumnos no correlaciona con el buen aprendizaje o con el éxito escolar, pero sí correlaciona con el buen aprendizaje de todos
el clima del aula, el buen ambiente y la buena relación dentro del aula. Eso es fundamental. Entonces yo, como docente, tengo que conocer cuál es la estructura interna de mi grupo, para que no se den disfunciones en cuanto a lo social y lo afectivo. Y aplicando un simple test sociométrico en el que habitualmente se plantean, se preguntan 3 cuestiones. Una relacionada con las preferencias intelectuales, les preguntamos con quién te gusta estudiar, con quién te gusta trabajar. Otra que plantea las relaciones afectivas, más sociales, con quién te gusta jugar, con quién te gusta ir de paseo. Y otra que plantea el posible rechazo que pueda haber hacia algún alumno del grupo, es decir, con quién no te gusta estar, con quién prefieres no sentarte en clase para trabajar. Con esas simples preguntas, que además ellos saben que su nombre no va a aparecer en ningún sitio, porque a cada alumno le damos un número, yo puedo elaborar este tipo de representación plástica. Los triángulos son los niños, los redondelitos, los círculos son las niñas. Y aquí puedo hacer múltiples interpretaciones. En principio yo veo que esta aula no está bien, yo diría que no está bien integrada socialmente, ¿no? Que hay grupos de 2 en 2, grupos de 3 en 3, un grupito un poquito mayor solo de niñas, otro grupo de 3 solo de niñas, otro grupo solo de niños. Miren, aunque tengamos coeducación y aunque tengamos niños y niñas en el aula, cuando aplicamos la sociometría, realmente nos damos cuenta que o no lo sabemos hacer o algo no funciona, porque los niños siguen eligiendo a los niños y las niñas siguen eligiendo a las niñas. Entonces algo no funciona. Pero bueno, fíjense la cantidad de información que nos da un sociograma. ¿En qué me fijaría yo? Pues hombre, si hay algún niño que está rechazado, hay que ver qué es lo que ocurre con él, evidentemente. Pero en muchas aulas no hay niños que estén rechazados, pero sí hay niños a los que no elige nadie para nada. Es decir, ahí tienen ustedes el número 12, que elige al 2, pero que a él no le elige nadie. El 22 elige al 17 y a través de eso parece que se puede incorporar a un grupo, pero a él no le elige nadie. El 5 al 5 tampoco le elige nadie. Él elige al 8, pero el 8 y el 23 son amigos mutuos. Cuando la flecha va en sentido, en los dos sentidos, derecha e izquierda, es que ellos se eligen mutuamente. Pero al 5 no le elige nadie, al 10 no le elige nadie, al 18 no le elige nadie. Ahí hay que poner la atención. Y ahí tenemos que ser unos excelentes docentes, yo les diría, y psicólogos, para poder manejar todos estos datos y conseguir que nuestras aulas tengan un buen clima de aula. Bien, si yo parto de estas bases, yo voy a tener muchísima información y puedo ofrecer un informe que sea descriptivo, que valore desempeños y propósitos adquiridos y que valore todo, los conceptos, los procedimientos y las actitudes. Y yo puedo hacer un modelo de informe más cualitativo que le diga a la familia, al propio niño, para favorecer su autoevaluación, que le diga cómo están avanzando sus hijos, y eso nos permite que la familia colabore con la escuela sin lugar a dudas. Si yo a la familia solo le doy un número, no va a saber qué hacer. Los niños también valoran más cuando les decimos cómo están trabajando, porque hay una función de retroalimentación con la cual vamos diciendo a cada niño lo que va bien, lo que va mal, lo que va regular. Él aprende a autoevaluarse, también aprende a evaluar el trabajo de los demás, y se dan procesos de autoevaluación, de coevaluación, de forma autónoma, aprende a tomar decisiones y a ser más objetivo. Y lógicamente, si mejoran los procesos, deberían mejorar los resultados. Y como la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar, pues ahora les toca a ustedes pensar sobre la importancia de la evaluación dentro del sistema y pensar en que todo esto hay que aplicarlo y que intentaremos que se aplique a través de talleres y a través de procesos más lentos de difusión y de trabajo con todos ustedes. Muchas gracias por su atención.